El tema del blanqueo de capitales, que ha llegado a su fin, ha sido récord mundial el blanqueo de capitales. Estamos con un especialista, un contador que hace años que estudia estos temas, José María Farré. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andas? Buen día. Guillermo López te saluda. Hola, Guillermo. Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Todo bien, gracias. Descansando ahora un poquito. Descansando. ¿Te esperabas al inicio, cuando se anunció el blanqueo, te esperabas que haya llegado al monto que dicen que ha llegado, 130.000, 140.000 millones de dólares? Bueno, de ninguna manera lo esperaba yo, ni lo esperaba nadie, excepto un tributarista español que estuvo por estas tierras asesorando y que estuvo también en el blanqueo de Chile y de otros países, que sí él arriesgaba una cifra superior a los 100.000 millones. Pero hasta esa estimación ha sido superada y en pocas horas más la FIP y el ministro de Economía darán a conocer la cifra exacta, que podría llegar a los 130.000 millones. La verdad es una cifra muy importante y que ha dejado asombrado a propios y extraños, digamos, ¿no? ¿Y por qué ese monto? ¿Por qué se ha llegado a eso? Bueno, hay dos factores. Uno es la situación internacional o los compromisos de intercambio de información que existe con 101 países, a partir de cuyos acuerdos se establecen que en septiembre de este año 55 países entrarán a intercambiarse información sobre las cuentas que tienen las personas en el mundo, ¿no? Se habla de que Argentina tiene muchísimo, o los argentinos ahí tienen muchísimo dinero en el exterior. Entonces, ante el peligro de que estos bancos detecten o comuniquen estos montos y la FIP los tenga como conocidos y inicie investigaciones, era prevenirse, era saludable, ¿no? O sea, esa es una razón, digamos, de orden exógeno, que hace que mucha gente se allanara a la benevolencia, digamos, este blanqueo, que además no tenía una tasa muy alta. Pero además ha habido una tarea de fiscalización e inducción muy fuerte del fisco. Vos verás por lo que conocés y los diarios cómo la DGI detectaba inmuebles de argentinos en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, y también eso, la labor propia de la DGI con los sistemas informáticos, llegó a esta situación. Por otra parte, un tercer elemento es que si no existiera el intercambio y no existiera lo de la FIP, los bancos del exterior, producto de la conducta que deben observar para preservar las normas de lavado de dinero, hacen que no quieran tener cuentas cuyos orígenes de fondos no estén justificados. Entonces, cuando apareció el blanqueo en Argentina, le dijeron a muchos argentinos: miren, o blanquean o retiran los fondos. Yo no le administro más esa cartera, ¿no? Estas serían las razones para mí más importantes. Esos 130.000 millones de dólares que los argentinos tenían en el exterior y que ahora van a estar blanqueados, no significa que vengan todos esos 130.000 millones al país. No, en absoluto. Y esto va por dos razones. Primero, porque esa exteriorización de 130.000 millones incluye una cifra muy importante del valor de inmuebles que tienen argentinos fuera del país, y los inmuebles, salvo que los vendan y los traigan, permanecen en esos lugares. Por lo tanto, se exteriorizan esos montos, sirven para recaudar impuestos, pero no ingresan. Pero además de lo que resta de dineros en las cuentas corrientes o cajas de ahorro, portafolios de inversión del exterior, muchos argentinos están temerosos también de traerlos a Argentina, y esto bienvenido sea en este momento, porque si ingresaran parte de esa suma de dinero, creo que el dólar libre que rige en Argentina se vendría para abajo y sería un gran perjuicio para la economía y para los exportadores, sobre todo, ¿no? Sí, sería un problema que nunca hemos tenido, pero bueno, de hecho, el esfuerzo que están haciendo ahora para sostener el dólar a 15.50 es bastante grande, ¿no? José María, bien decís que no vienen los 130.000 millones, pero hay alguna parte que sí, hay que pagar en alguna parte en efectivo. Eso el gobierno lo va a utilizar seguramente para el mercado de créditos. Eso puede apalancar el crédito en algún momento. Vos fuiste secretario de Ingresos Públicos en la Nación. ¿Cómo empieza ya a encadenarse la función de los distintos estratos estatales para que ese dinero empiece a movilizarse? Bueno, en primer lugar, hay unos 7.200 millones de dólares
que depositaron los argentinos que estaban, digamos, en el colchón al 31 de octubre del año pasado y que deben permanecer o debieron permanecer 6 meses inmovilizados. Esa cantidad de dinero a partir de los próximos días queda liberada, por lo tanto entra a circular en la economía una cifra de 7.200 millones de dólares. ¿Qué va a hacer la gente que es titular de esos bienes de acá en adelante? Y algunos dirán destinados a la compra de inmuebles, a cumplir con consumos postergados. Mucho irá al mercado de capitales. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se exteriorizó entra a pagar impuestos ahora en Argentina. Hay 130.000 millones más de base imponible, por ejemplo, para el impuesto a los bienes personales, porque ese dinero se exteriorizó al 22 de julio y ya uno lo declaró que lo tenía a esa fecha, y al 31 de diciembre tiene que pagar bienes personales. O sea que esta es una cifra muy importante que va a aumentar la recaudación. Y ese dinero también, de los inmuebles, por ejemplo, que estaba afuera, genera alquileres que tiene que pagar impuestos a las ganancias, generan rentas que tienen que pagar impuestos a las ganancias. O sea que el impacto que veo es que va a aumentar bastante la recaudación normal, y con eso esperemos que el Estado pueda disminuir el alto déficit fiscal que tiene, para lo que no tenga que recurrir a tener préstamos o acceso a dinero del Banco Central, y bajando el déficit se baje la inflación y salgamos adelante, ¿no? O sea que el impacto económico, digamos, inmediato va a ser un aumento en la recaudación, va a ser mayor dinero circulante y una activación por parte de los particulares, que como habrás visto vos, el patentamiento de autos en marzo aumentó, y también lo hizo el de las motos. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero que estaba depositado se podía liberar si iba destinado a bienes registrables, ¿no? Entonces creo que se va a empezar a mover bastante la economía de acá en adelante. Queda claro. Muchos cordobeses blanquearon, exteriorizaron, como se dice, blanquearon. Bueno, no tengo la cifra, pero sí la percepción por consultas con colegas, por la propia experiencia, etcétera. La actitud de la gente ha sido regularizar y por los montos, porque una cosa importante, o entrabas en el zoológico o no entrabas, o sea, no podías quedar a media. El blanqueo tenía normas que hacían muy difícil que alguien pudiera seleccionar algunos bienes para incorporarlos y otros no. Dentro de ese mundo de personas que se han ingresado al blanqueo, de haberse prorrogado el blanqueo un par de meses, yo creo que la cifra hubiera aumentado en varios miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque muchos se dieron cuenta que, bueno, el proceso de fiscalización, los acuerdos que celebró hace 15 días con Brasil, el hecho de que con Trump no se haya detenido el intercambio de información o por lo menos estos procesos de firmas de acuerdo con Estados Unidos, la cosa venía en serio, ¿no? Y entonces todos querían entrar, más un par de interpretaciones que el fisco echó a luz también en los últimos días de marzo. Una de ellas, que se podían sacar inmuebles de sociedades aunque los bienes estuvieran blancos a nombre de sus socios, y también que pudieran regularizar los familiares de los funcionarios públicos. Todo eso hizo que, como el fenómeno de la puerta 13, todos corrieran, pero no se prorrogó el blanqueo, y bueno, algunos han quedado afuera, ¿no? Digo, si hubiera posible ser que se hubiera prorrogado, más ingresos hubiera habido. Y a lo mejor después le dan otra chance. No, porque pienso, bueno, primero que este es el blanqueo que menos tiempos tuvo de duración. Sí. En ninguna parte del mundo un blanqueo dura menos de un año. En Argentina, la ley se sancionó el 22 de julio, empezó operativamente y con duda el 1 de agosto, feneció el pasado 31 de marzo, fueron solo 8 meses. Por lo que esto ha sido un defecto, y la prórroga se habló mucho, pero con todos estos temas que están pasando en el gobierno, con la oposición... Y la cuestión política me parece que influyó. Necesitaba de una ley, no era una facultad del Poder Ejecutivo. Te recuerdo que en el blanqueo del gobierno anterior, el penúltimo, que no recaudó nada, se prorrogó 8 veces, tuvo 2 años y medio en vigencia. Fue más mezquino en cuanto al tiempo, ¿no? Y no se podía prorrogar, pero no creo que haya un blanqueo en el corto plazo. José,
Clarísimo lo tuyo. Muchas gracias por la información. Hemos entendido lo que no sabemos nada del tema, la verdad que hemos entendido. Bueno, ok, Guillermo, me gusta escucharte. Ha sido un buen docente. Chao, adiós. Que ande muy bien el contador José María Farré, contador público, ex secretario de Ingresos Públicos de la Nación, hablando del blanqueo. 130 mil millones de dólares aproximadamente, parece que se va a anunciar esa cifra, récord mundial para un blanqueo. Hacía referencia recién Farré al último de los blanqueos que había lanzado Cristina Fernández de Kirchner. Entre los dos, 2011 y 2013, me parece que no llegaron a 4.000 o apenas superaron los 4.000 millones de dólares. Así que hay muchísima diferencia.